Que al final yo le estoy impactando por aquí en publicidad, por aquí y allá. Al final hay una demanda y yo aparezco ahí. Eso es principalmente el SEO. Sabemos que si hacemos esa acción es 100% éxito. Si tienes bien configuradas las dos cosas, tienes una conexión real y eso es fundamental. Que si yo te digo los problemas que tienes en una página, te estaría dando más valor que la macroauditoría, que bueno. Otro obstáculo que yo también me he encontrado es Tu ratito de chill en marketing con Webpositor Academy. ¿Qué significa para vosotros ser un profesional SEO? ser un profesional SEO significa trabajar en base a unos objetivos de negocio, de un proyecto de un cliente o de un proyecto propio. Y el objetivo que tenemos que tener siempre es intentar priorizar las acciones que más impacto van a generar en esa cuenta de resultados en el menor tiempo, dentro de que el SEO tiene sus tiempos, gastando los menores recursos, porque al final cuando nosotros abrimos la boca pues se suele gastar dinero. Digamos que es el paso entre empezar a trabajar el SEO, empezar a trabajar cierta visibilidad, palabras clave, tener un montón de acciones, a saber qué acciones son las que realmente van a generar ese impacto que estamos buscando, porque estamos siempre alineados con los objetivos de negocio, y que no nos cueste mucho tiempo y digamos, muchos recursos. Y añado, porque estoy de acuerdo con sobre todo lo que es priorización, impacto en negocio, que eso es vital, añado también una cuestión que tiene que ver con antes de aplicar soluciones, hay que entender los problemas, dónde están y cuáles son. Y a partir de ahí, pues generar una estrategia basada también en el contexto del proyecto, el sector, la competencia, el nivel de posicionamiento de mercado que está ese proyecto. Incluso en muchas ocasiones entran en juego también temas de qué precios tienes tú, qué precios se venden en Internet tu mismo producto. Entonces hay que entender muy bien todo ese contexto para luego aplicar esa estrategia de SEO. Entonces, para mí creo que cuando alcanzamos ese nivel ya de profesional es cuando entendemos que cada proyecto requiere su propia estrategia personalizada, sin dejar de lado todo lo que es impactar en el negocio, que eso es, no se puede, es innegociable, ¿no? Pero para mí también, en muchas ocasiones, cuando un profesional tiene menos recorrido, tiene menos experiencia, va a tender a replicar las mismas acciones que ha tenido en un proyecto en otro, y los proyectos son completamente diferentes. Eso es un poco lo que yo recalcaría. Y todos hemos pasado por ahí al final, es empezar por un checklist, la misma receta para todos los proyectos y no saber qué es lo que mejor me ha funcionado, pero aplico un montón de cosas sin tener en cuenta lo que me ha funcionado, lo que no, y sobre todo sin tener en cuenta que esa estrategia está basada en unos datos, en un contexto, en unos productos, en un proyecto muy concreto y va a ser totalmente diferente al resto. Total, o sea, yo donde quería hacer sobre todo énfasis es en los problemas, que en muchas ocasiones tiramos directamente a, oye, ¿qué acciones vamos a llevar a cabo? Sin haber reflexionado primero en, bueno, pero ¿cuáles son los problemas que tiene realmente este proyecto? No es lo mismo intentar recuperar una penalización de un cambio de algoritmo que ser, yo qué sé, un e-commerce nuevo que acaba de entrar en el sector, o que ser el líder de tu sector. Es decir, las estrategias van a ser completamente diferentes. No podríamos aplicar las mismas soluciones a esos tres tipos de proyectos. De hecho, si lo que estás aplicando y que te funciona con el pequeño lo quieres hacer con una marca grande, probablemente sea una estrategia que está condenada al fracaso, sobre todo en tiempos y recursos. ¿Qué no es el SEO para vosotros? Es muy buena pregunta. Al final, para nosotros, lo que no es el SEO es cualquier acción, estrategia que planteemos sin tener en cuenta una búsqueda por parte del usuario. El usuario normalmente tiene una cierta necesidad y va a esos buscadores a cubrir esa necesidad. Y los resultados que le salgan en esa primera página, pues es a donde probablemente más capacidad de clic va a tener. Si yo soy capaz de aparecer en esos resultados porque soy capaz de cubrir esa necesidad a priori, pues voy a aparecer ahí. Entonces, todo lo que sea salir de ahí, de cuando el usuario tiene una necesidad, aparecerle nosotros, eso es no hacer SEO, no ser SEO, es otro tipo de estrategias que son muy válidas, pero que son, digamos, interrumpen muchísimo más al usuario, porque al final no es el usuario el que está buscando algo, sino que al final yo le estoy impactando por aquí en publicidad, por aquí y allá, o me está saliendo sin que yo demande eso. Al final hay una demanda y yo aparezco ahí. Eso es principalmente el SEO, todo lo que salga de ahí. Sí, es verdad. Lo único que es verdad que los SEOs también tenemos una labor que al final es muy transversal, porque a veces mucha parte de técnica o de arquitectura o de elementos que son transversales a todo un proyecto, en todas sus áreas digitales, si nosotros estamos impactando ahí, indirectamente estamos impactando en el resto de canales también. Entonces, pero yo sin duda estoy de acuerdo con eso, que si no hay una demanda orgánica,
poco SEO vamos a hacer, aunque podríamos mejorar la web, pero ya no lo consideraría SEO porque estarías haciendo mejoras que son, digamos, para el global del proyecto. Entonces, si no hay una captación de tráfico detrás de una búsqueda, no lo podemos considerar SEO. Y de hecho, uniendo todo lo que ha comentado de un montón de acciones que los SEOs trabajamos, al final, y ya no tiene nada que ver con la pregunta, pero creo que cogiendo el testigo es muy relevante, cuando tú te preparas como SEO y llevas muchos años como SEO, empiezas a adquirir otras habilidades que tienen que ver con UX en mayor o menor medida, con conversión, con analítica, etcétera, que a la hora de desarrollarte como un profesional digital estás muchísimo más preparado que otra gente que tiene otros profesionales que tienen otras habilidades. Entonces, sí, eso es un punto muy a favor del Y SEO. añadido, tenemos que investigar mucho porque muchas veces pasan cosas y no sabemos por qué. Google cambia cosas, también tenemos que estar muy cerca del código, ¿no? De la parte técnica. Entonces, eso le confiere a los SEOs unas habilidades que tienen que ver con resolución de problemas y con proactividad, porque, o sea, a lo mejor ahora, en la actualidad, hay muchísimo contenido, tenemos muchas maneras de conseguir información, hay mucha gente que habla de SEO, o sea, hay muchas maneras de tener, yo qué sé, más soluciones y no tener tú que buscarte la vida. Pero es que cuando empezábamos en el SEO, eso era un descampado. Quiero decir, había muy poquitos blogs de SEO, había muy poquita información. Entonces, toda esa capacidad que hemos desarrollado de buscarnos la vida, de ser proactivos, de investigar, al final potencia lo que dices tú, que nuestros skills se pueden convertir en una T, ¿no? Se pueden convertir en un perfil muy horizontal. Y también, por lo que yo he visto y he podido profundizar, digamos que es la disciplina que más te acerca al negocio, porque al final tienes que conectar todo lo que te dice o todo lo que tiene esa marca, todos esos productos con el potencial cliente. Tienes que también acercarte al realizar esa arquitectura web de alguna forma a qué puedo priorizar, qué no. Entonces ya entramos en temas de márgenes. Tocamos demasiadas cosas como para pensar que no es uno de los perfiles más relevantes que hay a día de hoy en el mercado. Y también a nivel de comunicación, porque, claro, al tocar cosas que son transversales a todo el proyecto, vas a tener que comunicarte con muchos profesionales de otros departamentos, UX, desarrollo, campañas de paid, CRO, o sea, y tienes que saber de esas cosas para poder comunicarte con ellos también. Así que, sin duda, hacemos de todo. ¿Cómo sabéis cuando una acción va a impactar positivamente en un proyecto? Las acciones binarias, Luis. Pues mira, aquí me encanta esa pregunta porque al final ella va a comentar una cosa que son las acciones binarias, que es algo que ella se ha inventado, lo ha acuñado y me parece súper acertado, y es que al final cuando nosotros empezamos a trabajar el SEO se tiene el concepto de tengo que acertar sí o sí con las acciones, cuando hay que cambiar un poco la mentalidad, y nosotros siempre trabajamos en la probabilidad de en bajar la probabilidad de fallo, es decir, de todas las cosas que yo puedo hacer gracias a la analítica, a detectar, como ha comentado antes MJ, el problema, etcétera, etcétera, y a juntar todos los datos que tengo. Lo que me está diciendo es que esta es la acción que ahora, en este contexto, en este momento, es la que menos probabilidad tiene de fracasar. Acabamos de cambiar un poco el concepto. Y es ahí a donde vamos. Imagínate, sin hacerlo de forma profesional, sin hacerlo bien, sin detectar el problema, sin acercarnos al negocio, sin tener todos los datos y la analítica, decimos, vamos a hacer esto, y vamos, que nos sale de coña, ¿sabes? Es suerte prácticamente lo que tiene. ¿Por qué? Porque con todos esos datos, al final es bajar al máximo la probabilidad de fallar, o tener la máxima probabilidad de acertar, también se podría decir de la otra forma, claro. Aunque hay un escenario donde no. Claro, comentábamos que hay acciones, yo las he llamado binarias porque creo que representa un poco el concepto. Hay acciones que son 100% éxito. O sea, esa probabilidad que dice Luis, sabemos que si hacemos esa acción es 100% éxito. Y es cuando tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro, la web con no index, es una acción binaria. ¿Está en un estado o está en el otro? No hay más estados, o sea, no hay más soluciones intermedias. Es index o no index. Si tienes todo en no index, lo único que puedes hacer es mejorar. Lo quitas y empiezas a indexar y empiezas a rankear. Es decir, éxito asegurado, ¿vale? Entonces, la mayoría de las acciones no son binarias. Hay muy pocas ocasiones. De hecho, son mucho más... son menores, o sea, no te encuentras tanto ese tipo de situaciones. Puedes encontrártelas, pero realmente una estrategia SEO que tú idees y que tú apliques en un proyecto
Yo creo que no llega ni al 20% las acciones de este tipo. O sea, ¿Ese tipo son normalmente en negocios más pequeños? no, puede pasar, ¿no? ¿O puede ser? puede pasar en cualquier lado, porque si seguimos con el ejemplo de index, no index, hay gente que por error ha hecho una migración y cuando sale la nueva web sale todo no index. Es un error. Simplemente se les ha olvidado revisarlo. Se quita y todo sigue adelante, ¿no? Pero de este tipo de acciones hay muchas que son de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando tú detectas ese tipo de acciones, es como que te quito el PIN, ¿no? Porque, a ver, no has mejorado porque te hayas rebanado sesos y entender el problema, buscar la solución, hacer un plan estratégico. No, has quitado un no index que es algo que a alguien se le ha olvidado quitar, ¿no? Entonces... De hecho, suele suceder más al contrario, en los proyectos más grandes, donde hay más manos donde tocan y donde de repente gente de producto pues te dice que tienes que abrir este nuevo vertical con estos nuevos productos, etcétera, o crear esta landing, que esa landing a lo mejor te está duplicando, etcétera, etcétera. Son cosas que al final tú estás viendo que son malas praxis y que de verdad pues te van a afectar positivamente haciendo ese cambio. O sea, como ha dicho MJ, no puedes empeorar, solo puedes mejorar. Y luego hay otra perspectiva que también podemos abordar, que es en determinados proyectos, a lo mejor los pequeños no tanto, pero los que tienen ya cierto volumen de URLs, sí que se pueden generar metodologías basadas en experimentación. Yo no voy a decirle, o sea, aunque yo estime las probabilidades de éxito de una acción, yo no lo voy a aplicar a toda la web entera. Vamos a ir a un segmento, vamos a tomar métricas de qué rendimiento está teniendo ese segmento y nuestra hipótesis es como si hiciésemos CRO, ¿no? Como un experimento. Mi hipótesis es que si en estas URLs hago esta cosa, creo que va a mejorar de esta manera. Lo lanzas y dejas pasar un tiempo y chequeas los datos. Oye, pues mira, no ha pasado absolutamente nada, con lo cual esto es algo a descartar. ¿Que lo ha petado? Hemos sacado unos datos de la leche. Me planteo replicarlo a otros segmentos o a toda la web, depende. Porque también es una manera de ahorrar recursos, porque si no, claro, si yo le tengo que cambiar no sé qué cosa a 100.000 URLs, ostras. Y de no afectar al proyecto, tanto positivo como negativamente. Que es un riesgo enorme. Exacto. Y cuando hagamos eso, siempre tendemos a tener dos opciones. Me cojo el peor segmento de todos, el que no tenga mucho tráfico, entonces no estás haciéndolo bien. Cógete algo medio, algo que no tenga el mayor tráfico ni el mayor negocio, pero que algo de negocio sí, porque ahí es donde vas a ver realmente el impacto real. Y al final ahí dentro tienes URLs variables y URLs que no varían. Las que no varían tendrán un resultado y las variables otro. Justo. O sea, que al final es el método científico aplicado a la experimentación, pero que suele ser útil para proyectos de cierta envergadura, para saber que no te arriesgas a liarla, ¿no? Es un método de seguridad también, aparte de que dices, hostia, aún así, sabiendo que esta es la mejor solución, puede que no funcione. Pues aún así lo aplico a esto, claro. Y si ya me funciona, pues ya lo replico. Exacto. ¿Qué es imprescindible para vosotros en vuestro día a día como SEO profesionales? Google Search Console y Analytics, que además son gratuitos. Sí que es cierto que la curva de aprendizaje en Google Analytics es un poco mayor, con lo cual Google Search Console sería 100% imprescindible. Y luego, pues bueno, desde mi punto de vista, al final, una herramienta de rastreo que me dé la máxima información sobre una web, que en este caso es Screenfrog, y otra herramienta que me permita, de alguna forma, hacer estudios de mercado, estudios de palabras clave, conectar, digamos, mi página web con mi potencial cliente, al final hacer keyword research, estudio de la competencia, etcétera, etcétera, y también ver qué está sucediendo en ese SEO off page, en ese link building, que al final podría ser una herramienta pues como Ahref, por ejemplo. Yo diría que necesitamos, lo más imprescindible sería intentar entender los problemas y luego las capas en las que funciona un proyecto. Tenemos a usuarios que van a usar buscadores y que luego van a elegir resultados para cubrir su necesidad. Entonces, necesitamos también información, entender bien qué usuarios queremos impactar. Necesitamos también entender todo lo que es medición que ha dicho Luis, y digamos que la parte de negocio, que es productos, servicios, etcétera, es que es vital. O sea, muchas veces no es tanto tener un montón de datos de muchísimas cosas, sino si yo entiendo muy bien el negocio, hacia dónde quiere ir, entiendo muy bien cómo busca la gente y cómo le podemos cubrir sus intenciones de búsqueda, tenemos ya mucho trabajo hecho. Sí. Luego ya, pues sí, podemos bajar a herramientas y demás, pero es verdad que muchas veces hay gente que donde falla ya no es en pasar de Screenfrog o en recopilar datos de Search Console, sino donde falla es en que no se ha parado a pensar casi nada, ni qué datos necesita, ni siquiera realmente este negocio, dónde su potencial, a dónde va o qué resuelve,
en qué áreas se puede mover. Y yo creo que esa reflexión es importante hacerla. Y sobre todo muy importante que la gente sepa que todo tenemos los datos prácticamente o con muchísima aproximación, todo es perfectamente medible. Google Search Console mide todo lo que está pasando en el buscador, Google Analytics mide lo que está pasando en tu web y si tienes bien configuradas las dos cosas tienes una conexión real o muy aproximada con la realidad. Sí. Y eso es fundamental. ¿Qué obstáculos han sido los más comunes que os habéis encontrado en vuestra carrera? Esta es buena pregunta. Te digo una que te va a gustar y es cuando quieres hacer acciones que sabes que van a funcionar pero nunca la ponen en marcha. Ya, esa a ver, ese es un obstáculo que es muy real y que al final, sobre todo si es la primera etapa de tu trayectoria laboral, es frustrante porque no llegas a evaluar si tu trabajo y tu planteamiento es acertado. Entonces, no hay manera de saber si la estrategia que has planteado iba a funcionar. Entonces, eso es súper frustrante. Yo también digo, a nivel de proyectos, clientes en este caso, pues la parte comunicativa y la gestión de las expectativas es súper importante, porque ahí al final es una relación, es como si, yo qué sé, tú y yo somos amigos y al final es una relación bidireccional y tiene que haber mucha comunicación para que no haya fricciones y con un cliente pasa lo mismo. Entonces, depende de muchas cosas, del nivel de conocimiento que tenga él, de sus expectativas, de su cabezonería, de cómo lo han hecho en el pasado, de también la presión que le estén metiendo por arriba, ¿no? O sea, 1000 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues si llegas a un proyecto que sus expectativas son en 3 meses estar primero en todo, es inviable. Es que nosotros no hacemos milagros. Este canal es lo que es. O sea, hay que pensar de 6, 12 meses en adelante. No puedes pensar más para atrás, a no ser que tengas acciones binarias. Sí. Las acciones binarias dan resultados a corto plazo. Pero eso no tiene mérito. Eso es detectar esa acción y ahí no hay una estrategia ahí. O sea, entonces, para mí un poco los bloqueos están ahí, en ese tipo de, a lo mejor, de cómo llegar a conectar con los proyectos, con los interlocutores de los proyectos, para que la comunicación y la gestión de expectativas, todo el mundo esté alineado. Y no haya luego ese tipo de situaciones de exigir cosas que no son posibles. Magia no hacemos. No, o sea, es que el Teatro de Madrid eso se llama Mago Pop. No, ahí no hay mucho que podamos hacer. Pero vamos, y yo un error que he cometido en mi pasado, cuando empezaba, yo hubo un momento que dije, ostras, me di cuenta que ciertos proyectos los había aplicado igual. Le había hecho lo mismo independientemente del sector, de los problemas. Y es algo que creo que todos hemos pasado por ahí. Todos. O sea que... Lo de los Chelis hemos pasado todos por ahí, lo de intentar replicar en un mismo sector a 2 proyectos que venden lo mismo, la misma estrategia cuando el contexto importa, el momento importa, los productos recursos, que tienen importan, los todo. recursos importan. Entonces, cuando otro obstáculo que yo también me he encontrado es no pararme a saber qué recursos tenía y pensar que tenía recursos ilimitados. Eso es algo con lo que también solemos contar. Por un lado está, no me van a hacer nada y no me hacen nada, y por otro lado está, me creo que tengo todos los recursos del mundo. Y tú mandas. Al no haber priorizado qué recursos tenía, he empleado yo un tiempo en algo que a mí me están pagando, que no les va a servir para nada porque no van a poder hacerlo, porque no pueden hacerlo. Entonces, si yo sé de antemano qué cosas sí pueden hacer, todos mis esfuerzos se centran en acciones que se resuelvan con ese tipo de recursos que disponen para hacerlas. Es bastante... Eso también nos lleva a tendencias que han ocurrido en el sector, de la auditoría más larga es la mejor. Sí. Y eso también hay que cambiar mucho el chip. De hecho, yo creo que ahora mismo es completamente lo opuesto. Es que si yo te digo los problemas que tienes en una página, te estaría dando más valor que la macroauditoría, que bueno, y aparte también ¿quién lo va a leer? Que eso también es un error que con el tiempo lo aprendes, que le cuentas de Canonicals y de 404 a una persona que no es a quien le tienes que contar eso. Y luego que muchas veces supongo que se seguirá haciendo auditorías que te proponían 60 o 70 acciones a realizar, cuando en realidad con que hagas las 2 primeras ya el negocio o la web puede tener una afectación que las otras ya te van a cambiar. Ya. Con lo cual, ese trabajo que has hecho, lo has hecho absolutamente para nada. Entonces, haces la auditoría, haces una radiografía, trazas una estrategia que puede ser flexible y planteas esas acciones que te han salido de ahí un poco más a corto y luego, pues en base a la evolución que tenga el proyecto y a esos datos, vas haciendo otra y otra. Pero esto son cosas que se van aprendiendo con el tiempo y dándose de leche. Sí. No, al final tú puedes, con cualquier herramienta tipo Germifrost, puedes sacar todas las incidencias que quieras y tú empiezas a mandar.
Y alguno acertarás. a cantidad, alguno acertarás, pero tú sigues ahí sin descanso. Y la cuestión es que Google no funciona así. Es un poco lo que dices. Google tiene un flujo que tiene que entender que si tú has hecho este cambio, tiene que volver a pasar por ahí, tiene que entender lo que has hecho, tiene que... O sea, se juntan muchas señales y hasta que no pase un tiempo, tú no puedes estar echando como más madera y cambiando, porque también hay un error muy típico. Si tú haces 30 cambios a la vez, ¿cuál es el que ha mejorado? Ni idea. ¿Cuál es el que ha empeorado? Ni No idea. lo sé. Porque Pero bueno, he hecho todo por global dices, oye, ha funcionado esto. ¿Y hace qué? No sé qué he ¿Qué? subido, claro. Ya está. Entonces, son cosas que, bueno, creo que todos hemos pasado por ahí Todos. y con la experiencia pues vamos mejorando, Y si nos haces esta pregunta dentro de 5 años, Otra. añadiremos cosas. seguro.